regresé ayer y se me olvidó decirle que preparara la clase, entonces yo se las voy a dar. La ventaja que tenemos en diagnóstico es de que muchos, no en todos, pero muchísimos temas, los profesores tienen que estar preparados para dar diferentes temas. No son exclusivos, por ejemplo, en cariología. Antes yo daba todo, absolutamente todo. Al principio, cuando se me dio la tarea de darles, de hacer el curso y hacer básicamente el inicio del curso, en teoría, muchos profesores de diferentes disciplinas iban a ayudar, pero nadie me ayudó. Pues por eso es que yo antes daba todo. Sin embargo, a medida que fueron pasando los años, profesores más jóvenes se animaron a aprender. Y es por eso que ustedes miran que en cariología vamos dando la oportunidad para que diferentes profesores puedan dar las clases. Yo creo que ya tenemos 53 participantes. Vamos a ver. Voy a poner, les voy a compartir. Que no sé qué me va a dejar acá. Sí. Me cuentan si aparece la presentación. Así ya está apareciendo. A ver si tengo control yo aquí. Ya aparece la presentación. Ok, ya les aparece cariz de cemento. Vamos a ver si me deja grabar esto. Aquí está la grabadora y vamos a grabarla para aquellos que no. Ok, ya comenzó a grabar. Ok, solo confirmando, ¿sí se me escucha y me ven? Sí, doctor, si se le escucha y sí se le... Lo que no es cariz de cemento, lo que les voy a dar hoy es la última, es cemento, ok. Ahora sí. Ok, tengan todos muy buen día. Vamos a iniciar la clase correspondiente a lo que nos toca el día de hoy, que es cemento. Si ustedes van teniendo un seguimiento mental de lo que tenemos en cuanto les vamos mostrando, cuando comenzamos a explicarles la multifactorialidad de la caries, entramos, por ejemplo, a explicarles azúcares, ¿ya? Que correspondía a lo que es la dieta. Hay una parte que es el huésped y el huésped es básicamente las últimas clases que ustedes están viendo, que es esmalte, bueno, la embriología en general de cómo se forman los dientes, el esmalte, la dentina y el cemento. Por supuesto, si ustedes se ponen a pensar en los dientes, todo está junto, ¿verdad? Absolutamente todo, pero no podemos dar todo en un mismo momento, tenemos que separarlo. Entonces, en sus mentes, ustedes poco a poco tienen que ir uniendo todos esos conocimientos para que no tengan la duda de cómo es que si es por separado o no. Todo va pasando junto, absolutamente todo. Entonces, la idea es de que ustedes no pierdan de vista que todo lo que van aprendiendo va sucediendo al mismo momento. Eso es muy importante. Al mismo momento me refiero a que se va formando, excepto algunas temporalidades, pero se va formando el esmalte, la dentina y el cemento como un conjunto. Por supuesto, las primeras etapas, que fue cuando se les explicaron la parte de la embriología, eso va sucediendo primero. Y esto se los cuento porque
a veces hemos encontrado que se nos pierde. Entonces, les estoy tratando de hacer como un resumen en el sentido de que ustedes van viendo de que debo de unir ese conocimiento para tener ya toda la imagen necesaria. ¿Qué necesaria? Porque ustedes van a ser dentistas. Esto es solo, escúchenlo para los que sí van a ser dentistas. Esto es obligatorio tenerlo en mente por el resto de sus vidas profesionales. Esa es la pequeña importancia que tiene esto. Es decir, es ciencia básica. No es tal vez como en otras disciplinas que les dan las clases, pero nunca más vuelven a ver nada, ¿verdad? No, esto lo van a ver no solo con nosotros, sino que en otras disciplinas, en su formación y posteriormente a través de sus vidas profesionales. Les van a hacer preguntas los pacientes sobre esto. Los pacientes no saben de esto, pero en sus formulaciones, en sus dudas, les van a hacer preguntas. No importa de que sea de esmalte, dentina, cemento. Cuando ustedes respondan, en sus mentes van a tener todo ese bagaje de conocimiento para darle la respuesta específica a lo que les esté cuestionando su paciente. Para eso sirve esto, ¿verdad? Pero si no van a ser dentistas, no le pongan coco a estas clases. Pero yo creo que están un motivo acá. Bueno, vamos a comenzar, pues. ¿Qué es el cemento? El cemento básicamente es un tejido que conecta. Esa es verdaderamente su función. Solo voy a ver si puedo cerrar esta ventana, porque a veces aparece en la grabación ventanas que nos cubren la presentación. Así se comporta a veces la grabación de estas clases. Entonces, fíjense que dice tejido conectivo. ¿Qué significa un tejido conectivo? Que me conecta. ¿Ya? Es muy importante el cemento. Y me va a recubrir toda la raíz. Muy importante también. Y otra cosa importante, es mineralizada. Pero si yo lo comparo con la cantidad de minerales que tiene el esmalte, casi no tiene, ¿verdad? Es decir, si yo quiero comparar, si es que tiene, pues, pero me refiero a que la cantidad es enorme en el esmalte y muy poca en el cemento. Y la dentina está intermedio, ¿ya? Recubre toda la dentina anatómica, ¿ya? En la parte externa. Y recuérdense que esto es tridimensional y llega hasta el ápice, es decir, vamos a poner el puntero para que se mire mejor porque esto está en blanco. Recubre esta parte de la punta que le llamamos ápice. Ápice quiere decir la punta del diente. Entonces nos está recubriendo todo, pero hay una cosa bien interesante. Recubre con una delgadísima capa de cemento. Acá se ve un poquito más grande, ya les voy a explicar por qué en algunos casos crece de más, pero no necesariamente podemos decir que es un enorme tejido, no. Es una capa muy pequeña. Y en la mayoría de los pacientes, ustedes van a ver cómo se destruye, porque sí se destruye a nivel cervical. También lo vemos en un momentito. Entonces, normalmente el cemento, sobre todo en pacientes jóvenes como ustedes, está protegido por la encía. ¿Cómo entiendo esto yo? Miren esta sonrisa. Ustedes lo que están viendo es la corona del diente. No está expuesta a la raíz. Entonces, si yo quitara la encía, vería la raíz, comenzaría a ver la raíz y eso está recubierto de cemento, ¿ya? Pero en este caso no. Es un paciente, supongo que es mujer por el tipo de sonrisa. No lo podría decir por el lápiz labial porque ahora muchos hombres se ponen lápiz labial o se ponen protector solar forma de labial, entonces no podemos deducir, pero por el tipo de dientes, que es de las cosas que es un poquito difícil explicarlo, pero uno ya sabiendo que es de sexo femenino, esa sonrisa es diferente a estas. Miren la diferencia. Sonrisa joven,
todas las encías protegen a la raíz. Aquí ya no. Acá ya ustedes incluso pueden ver en algunos dientes bien dónde termina el esmalte y dónde comienza la raíz. Y la raíz está cubierta de cemento. Y abajo de esa pequeña película de cemento está la dentina. La dentina es la mayor porción de todo el diente que recubre a la pulpa, por eso se le llama complejo dentino pulpar. Es un solo órgano, un órgano dentario. Antes lo separaban, pero realmente es un solo órgano y por supuesto, si quiero irme un poquito más hacia entenderlo integralmente, la estructura dentaria es el órgano dentario en general, por eso se le llama órgano dentario. Entonces, les pongo esto, que esto ya es patológico, pero para poder, se los pongo ahorita para poder diferenciar de lo que es saludable. Entonces, ustedes al hacer ese contraste dicen, sí, aquí está bonito, pero aquí pasó algo, ¿ya? En esta, pues, es diferente el caso, pero el esmalte termina acá y aquí hay raíz expuesta. Es muy posible que ustedes acá ya tengan sensibilidad dentinaria. Acá todavía no tienen caries dental. En este caso están bien chucos, bien pigmentados, porque por la cantidad menor de minerales hay más poros abiertos, entonces se pigmentan mucho más. El esmalte, por supuesto, tiene poros muy pequeños, se puede pigmentar y por eso usamos blanqueamiento para sacar esas manchas de la estructura dentaria, pero en el cemento es mucho más fácil meter pigmentos ahí. Entonces aquí está pigmentado. En el caso que ustedes ven acá, no está pigmentado. ¿Y por qué se hace esto? El exceso de cepillado. Ese es cuando yo hablo de odontología preventiva, les digo, dejen de decirle a los pacientes, quiero que se cepille. Si ustedes le dicen eso a su paciente, lo que están haciendo es promover un posible daño en esos pacientes, porque ustedes solo están dando una instrucción. Esa es la importancia de que ustedes tengan conocimiento integral. Ustedes deben de indicarle a ese paciente que un número exagerado de veces al día, como por ejemplo lo que les dice Colgate, ¿verdad? Colgate les dice en los anuncios, cepíese después de cada comida. Si me entendieron cuando di el tema de azúcar, es totalmente fuera de razonamiento comer muchas veces, ¿ya? Se van a enfermar con los años. Pero lo importante desde el punto de vista de lo que estamos hablando hoy, también tiene una lógica que si yo me cepillo después de cada comida, yo voy a exagerar la cantidad de veces que yo estoy raspando las encías y no solo es el número, sino la intensidad, el tipo de cepillo. Son unos factores que intervienen para que después yo tenga estos resultados. ¿Va a pasar algo? Sí. Van a comenzar a tener sensibilidad, de repente algunos no, otros sí, hay muchas variables, ¿verdad? Pero esto ya va deteriorando al tejido mientras menos tejido tengo yo, porque aquí no solo es la encía la que se perdió el hueso, porque ahorita vamos a ver algunas imágenes en las que vamos a entender que esta raíz que cuando está sano, está metido en el diente, eso debajo de la encía, lo vamos a ver cuando veamos clases de anatomía de la cavidad oral con el doctor Ruiz, pero también participamos, perdón, todos los profesores. Ustedes se van a dar cuenta que inmediatamente debajo de esta encía está inserta la encía y debajo de eso está inserto en el hueso. Entonces, ya lo van a ir entendiendo mejor con los diagramas. Entonces, es muy importante mantener la salud gingival y al tener salud gingival, normalmente yo estoy colaborando en la salud dental. Son gingival dental, son ahí sí que complementos y es la visión integral que ustedes deben de construir en sus mentes. ¿Okay? Entonces tratamos de hacerles entender que una vez que ustedes pierden inserción de la encía, inserción gingival, ustedes se exponen la raíz, pero debido, muy importante que lo sepan,
Debido a su bajo contenido mineral, es muy fácil con el cepillado hacer desaparecer la encía y aparece la dentina. ¿Por qué? Porque el cemento protege a la dentina, pero es muy fácil perder esa protección. Y entonces ustedes comienzan con algunos otros tipos de problemas. Y si ustedes agregan la multifactorialidad de la caries, tener lo que le llamamos caries radicular, es porque ya está llegando a su fin la historia de esos dientes. Entonces, cuidémonos, aprendamos. Para eso primero necesitamos entender qué es el cemento. Pues el cemento es esta parte que recubre a la dentina, muy importante porque imagínense que en una pregunta del examen yo les ponga en un distractor, es el tejido mineralizado que recubre al esmalte. No, no es cierto. Recubre a la dentina. La mayor cantidad del diente es el complejo dentino pulpar. Pulpar, dentino, ¿ok? Dentino pulpar. Entonces recubre la porción externa tridimensionalmente a lo que sería la dentina. Entonces, aquí está exagerado, pero solo para que lo miren que ahí está, ¿verdad? Al nivel apical puede ser, la mayoría de las veces está abierto este conducto que es el que le da irrigación a la pulpa, pero en pacientes que van, si entendieron cómo crece la dentina incrementalmente hacia adentro, hay un momento en que puede cerrarse esto y lo único que le queda al diente es mineralizarse completamente. Van a ver que el cemento tiene la particularidad, también lo digo después, pero de una vez se lo estoy enseñando para que vayan integrando el conocimiento. El objetivo de ese cemento es unirse al hueso a través de fibras periodontales. Este es el periodonto. Ustedes tienen 2 años para entender el periodonto. 2 cursos en 2 años. Cariología, lamentablemente, que es la enfermedad principal del ser humano, nos relegan a meternos adentro del curso de diagnóstico, no existe como curso y hay periodoncistas en la facultad, pero lamentablemente yo soy el solitario en la facultad y parece ser que en muchas facultades. Entonces, siempre he peleado porque le deberían de dejar un mejor lugar a cariología, no por mí, sino por la importancia que tiene como enfermedad. Sin embargo, no se escucha por ninguna, no se ha escuchado por años por ninguna autoridad y tal vez menos ahora. Entonces, si yo lo quiero ver ya más, no en dibujitos, sino en la realidad, el esmalte está llegando más o menos hasta acá. Termina en filo de cuchillo, dice el esmalte. Y acá comienza el cemento, que no se ve, casi no se ve. Aquellos que tengan un poquito de ojo van a ver una diferencia de color. Ese es el cemento. Acá está lo que se llama el surco de la encía. Se los van a preguntar anatómicamente en el doctor Ruiz. El surco de la encía, pero yo ya se los estoy adelantando. Es este. ¿Ya? Aparte es el surco de la encía libre, pero ese es otro, pero acá es surco gingival. Surco gingival es su nombre real, perdón. Surco gingival. Pero si yo lo quiero ver en grande, ¿qué estoy viendo acá? Es el hueso alveolar. Recuérdense que el diente está metido en el alveolo y no está pegado al hueso, sino que tiene el ligamento periodontal. Aquí está parte del cemento, sus estructuras, algunos están mineralizados, otros no, y aquí está la dentina. Entonces, todo eso tiene diferentes tipos de unión, pero la idea es ir formando toda una estructura para que se vaya uniendo al hueso, porque si no, ahí sí que podríamos decir que hay un fenómeno patológico en el que se fusiona el diente al hueso y si les toca alguna vez sacar eso, ya se los llevó la trama. ¿Ya? Para eso tenemos a los cirujanos. Entonces, ¿qué es el cemento? En teoría, la teoría me dice que es un tejido mineralizado que se deriva del ectomesénquima. Por eso, para poderlo entender, nosotros necesitamos
haber pasado por embriología dentaria. Ustedes ya saben que hay dos tejidos embriológicos que nos forman los dientes, el ectodermo y el ectomesénquima. El ectodermo se encarga solo del esmalte, el ectomesénquima de todos los demás. Su función principal es de anclar las fibras de colágeno, que es el ligamento periodontal, al hueso, ¿ya? Entonces, ancla la raíz del diente al hueso. Entonces, en medio del hueso y del diente, tenemos unas fibras, que es una camita elástica, que nos permite, si quieren, brincar. Por ejemplo, estoy comiendo una hamburguesa y me sale un huesito en la carne, inmediatamente, estamos hablando en milisegundos, este sistema de ligamento periodontal que se los darán en periodoncia, avisa, baboso, abrí porque te vas a desarmar el diente. Entonces uno inmediatamente apto. Me imagino que en alguna vez les ha pasado, están comiendo, imagínense, pollo campero, ¿ah? Y de repente había un huesito, habla inmediatamente. Bueno, el responsable es todo este sistema maravilloso, porque es impresionante ese sistema, porque cuando uno se detiene a pensar, ¿cómo hace el cerebro para poder decirme abrir la boca? Es inmediato, ¿verdad? Bueno, pues tiene que ver con que cuando hablamos de que hay fibras neurales acá, está ricamente inervado. Recuérdense que ustedes un porcito de dientes para que aquellos que lo hayan tenido o entiendan sus pacientes que lo van a tener, deben de entender de que está ricamente inervado esto. Entonces, cuando hablamos de eso es que está conectado al cerebro, así de simple. Entonces, yo debo de entender esa parte, por favor. Vámonos a la parte de embriología. La doctora Ligia Castañaza nos dio una muy buena explicación de esto. Yo no voy a meterme mucho, sino que me voy a dirigir a la parte del cual deriva el cemento para que yo pueda tener nuevamente esa integralidad de conocimiento. Entonces nos habían dicho que acá está el epitelio interno, aquí está el epitelio externo, acá está la papila dental que con el tiempo se vuelve en pulpa dental, es decir, el nervio, pero todo esto se va mineralizando, es la dentina, clases de la doctora Fernanda Arriola, el esmalte, está el retículo estrellado, el estrato intermedio, clases del doctor Axel Popol, y entonces les estoy mencionando que les dimos la doctora Castañaza, la doctora Fernanda Arriola y mi persona les dimos una secuencia. Ahora nos vamos a meter a entender cómo se forma el cemento. Bueno, acá hay, alrededor de todo esto, está el saco dentario. Si quieren, miren todo esto. Todo esto es que rodeas el saco dentario o folículo, que quiere decir saco dentario. Entonces, acá se comienza a condensar en esta parte que se llama el asa cervical. Aquí está señalado como número 7, pero obviamente está de este lado. Pero nuevamente para posicionarlos, sucede a todo alrededor. Los dientes son tridimensionales, estamos en una imagen bidimensional, pero gracias a la tecnología a veces tenemos acceso a ver en algún video que nos den vuelta para poderlo entender. De hecho, hay algunos libros digitales de anatomía y embriología dentaria que ya los venden, son extremadamente caros, pero es una maravilla estudiar ahí, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es que la clase de hoy se va a especificar en esta formación de la vaina radicular de Herwig, que básicamente es la unión del epitelio externo con el epitelio interno, se unen tridimensionalmente, si démosle vuelta si quieren, de esta manera, y entonces se va formando la asa cervical y comienza a crecer hacia apical. Fíjense que no estoy diciendo para arriba o para abajo. Apical quiere decir que si yo tengo dientes de abajo, van a crecer hacia abajo, y si yo tengo dientes de arriba, van a crecer hacia arriba. Yo ahorita me lo imagino como un diente que tiene solo una raíz, pero a veces tenemos, por ejemplo, premolares o molares, e incluso a veces tenemos dientes anteriores
2 raíces, por ejemplo, es 9. Eso quiere decir que no se forma solo una vaina radicular, sino se pueden formar diversas vainas radiculares. Y eso lo van a ver más en endodoncia para poder entender cómo ir a buscar las raíces para hacer tratamientos de conductos radiculares, tanto en piezas primarias como en piezas permanentes. Cada una tiene sus características. Pero esta es la base. Por eso les digo, esto es base para entender un montón de cosas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver que comienza a crecer la raíz, aquí yo los voy a llevar a la historia ya cuando está formado. ¿Ok? Entonces, si yo agarro desde arriba y corto 2 dientes, voy a tener en el microscopio una imagen similar a esto. Esto que está en medio es el hueso, ¿ya? Aquí tengo 2 dientes, entonces se hizo un corte así y este es el hueso. Y ese hueso tiene su ligamento periodontal, que es como el sanguchito, no sé, la lechuga si quieren, del sándwich. Entonces, ese ligamento periodontal me va a unir, acá lo tengo, vamos a ver cómo no se ve igual en mi computadora que en mi iPad, pero lo que yo quiero ver es que miren esta parte que está ligeramente de diferente color. Eso es lo importante acá. Y luego está la dentina. Y adentro, ¿ya? Hasta la dentina, hasta la dentina. Eso es lo que estamos viendo en esta imagen. Entonces, a mí me van a poner, por ejemplo, estas imágenes las acabo yo de, de sacar de internet. Ojalá fueran mías, ¿verdad? Pero para nada no son mías, sino que son de las que podemos encontrar ahí. Para aquel que tenga curiosidad, va a encontrar estas imágenes sacadas de Google. Entonces, vamos viendo de que acá está el hueso. Siempre que yo mire la pulpa, mentalmente yo debo de ir al centro del diente, ¿ok? Para que ustedes, es muy importante que se posicionen en estas clases porque cuando solo ven los nombres, pero no posicionan en sus mentes, se pierden. Entonces, a veces en el examen les hacemos alguna pregunta muy sencilla, pero que si no se posicionan, se nos pierden. Entonces, yo debo de saber si aquí me están diciendo pulpa y acá me están diciendo hueso, quiere decir que el diente está de este lado. Yo estoy entendiendo que los extremos sería como el hueso y la pulpa. Entonces, en medio hay cemento. Bueno, yo quiero llevar orden, perdón. Yo aquí tengo hueso. Entonces, después del hueso está el ligamento periodontal. Y después del ligamento periodontal, yo tengo cemento y después tengo dentina. Y adentro de la dentina está la predentina. Y adentro de la predentina está la pulpa. Entonces, cuando yo comienzo a entender esto y me ponen nombres como cementoblastos, odontoblastos, redentina, yo debo de entender en dónde están posicionados. Entonces, les estoy dando un truquito para que puedan entender muchas de las razones por las cuales yo debo de inclinarme a aprender posicionalmente. Entonces, si a mí me lo ponen, ahorita vamos a ver una imagen que es más clara que esta, porque esta no logré definirla bien, pero vamos a ver que hay diferentes tipos de células formadoras. Acá está un poquito más claro. Nuevamente, estos son diagramas, pero si a mí me ponen una foto de un corte histológico, yo también debo de tratar de entenderlo, ¿verdad? Los diagramas son maravillosos porque nos están haciendo la campaña de explicarnos dónde están las cosas. Entonces, acá tenemos el órgano dentario, ya está el saco dentario, saco o folículo dental. Acá está la vaina radicular de Herwig, que no es más que la unión del epitelio interno con el externo. Fíjense el léxico que estamos comenzando a tener con ustedes, si van siguiendo la pista, porque si alguien no entró a la clase de la doctora Castañaza y no fue a leer o no fue a ver la clase después, nosotros tenemos problema, ¿verdad? Entonces, en esta vaina radicular de Herwig, estamos viendo que se va comenzando a formar el cemento, que es la clase del día de hoy. Entonces, acá ya comenzó más, aquí ya tenemos cemento que comienza a mineralizar. Las células que forman el cemento, es fácil, ¿verdad? Cemento, blastos.
Se llaman odontoblastos porque es básicamente el diente. La dentina es la gran cantidad de diente. Odontoblastos, y los que forman el esmalte son ameloblastos. Aquí voy aprovechando la clase a irles uniendo con las clases anteriores porque estamos como entrando a resumirles todas las clases para que con lo que aprendieron con las doctoras y conmigo en las clases anteriores, yo voy sacando un resumen para entender integralmente. Entonces aquí van a ver un montón de nombrecitos, ¿ya? Que son posicionalmente, aquí está el hueso, ¿ya? Entonces en el hueso, perdón, yo voy a encontrar osteo de hueso, blastos, formadores de hueso. Características. Siempre van a haber osteoblastos y los que destruyen el hueso, osteoclastos. Siempre vamos a tener cementoblastos. Algunos dependiendo de dónde se queden, se llaman cementocitos. En la dentina vamos a tener odontoblastos, pero interesantemente, el diferente es el esmalte, que ya no tiene en un diente formado ameloblastos. Es la excepción a la regla, porque se formó del ectodermo, ¿ya? El esmalte es muy diferente. Entonces, aquí estamos viendo que en el cemento tenemos el ligamento periodontal, ¿ya? Ustedes, como les digo, van a tener la oportunidad de leer, de aprender en periodoncia. Acá tenemos el cemento, tiene algunos puntitos ahí que es cemento mineralizado con cemento blastos. Y acá tenemos la parte de dentina. Si yo seguí las clases, entiendo qué quiere decir predentina, y después de la predentina, junto con la pulpa, están los odontoblastos. Entonces, dentro de la pulpa también tenemos células mesenquematosas que vamos a ver la importancia que tiene cuando veamos caries de dentina, y en cuarto año les enseñamos por qué no deben de quitar toda la caries, porque nos ayuda a entender con la teoría ecológica. Pasémonos a este. Este es lo mismo, solo que está de diferente forma si quieren. Entonces, este no es el retículo estrellado. No tiene nada que ver aquí porque estamos hablando en apical, ¿ya? Pero sí nos ponen a las células de la pulpa de forma estrellada, pero sí les hago para que se ubiquen. Eso pasaría acá. Aquí estaría el retículo estrellado, pero aquí ya está mineralizado el esmalte, porque una vez que se mineraliza el esmalte, comienza la formación de la raíz. Muy interesante en los periodos entender cuándo le toca a cada quien. Entonces, acá tenemos la dentina y esta sería esta pequeña capa predentina, y aquí está la fila, la empalada de los odontoblastos, ¿ya? Pero si yo me voy a la parte externa de la dentina, aquí estoy viendo yo el cemento que se está formando, y si se está formando hay mayor cantidad de cementoblastos. Acá están todas las fibras que están formando el ligamento periodontal, y acá está el hueso, y aquí hay células formadoras de hueso que son los osteoblastos, ¿ya? Y en otras porciones, pues tenemos, dependiendo de la posición, hueso alveolar ya formado, pero todo está creciendo en esta imagen. Vamos a encontrar restos epiteliales que vienen del epitelio y se van quedando como restos y quedan metidos, lo van a ver en periodoncia, como restos epiteliales de Malacés. Ese es su nombre. Pero la raíz va formando la vaina radicular de Hedwig, que es estimulada por la unión del epitelio interno y el externo, y después desaparece eso para continuar su camino dependiendo de la formación de la raíz. Entonces, aquí vemos, si quieren, tal vez diagramas un poquito más sencillos, pero estamos viendo que nos está diciendo lo mismo. Los tipos de células. Imagínense que yo vengo y les digo, por ejemplo, a la doctora Riora les dijo, van a hacer un dibujo de la dentina para verlas diferentes, y les puso un montón de instrucciones. Lo mismo podríamos hacer con la raíz, pero hay menos cosas que poner.
Yo solo quiero que posicionen en sus lugares en dónde está la pulpa y el hueso. Y a partir de esos dos parámetros, ustedes van poniendo, si quieren, desde aquí, desde la pulpa, yo voy poniendo la empalizada de odontoblastos, la predentina, la dentina mineralizada, el cemento, ligamento periodontal y hueso. Entonces yo voy viendo posiciones para poderme ubicar. Me tengo que aprender las células de cada uno de esos tejidos. Si es osteo, es hueso, ¿verdad? Blastos. Cemento, del cemento, fácil, ¿verdad? Cemento, blastos. Odonto, blastos. Amelo, blastos. Blastos quiere decir células formadoras, pero les pueden poner una trampa. El doctor Bopor le encanta ponerles trampas, distractores en los exámenes. Entonces, les dice cuál es el nombre de las células que forman el esmalte maduro y les pone ameloblastos, ya los hice caer, porque ya no hay en un... Por eso hay que leer bien la pregunta, por favor. ¿Ya? Pero si yo les puse la pregunta, en un esmalte en formación, ¿cuáles son las células? Meloblastos, las formadoras, ¿verdad? Entonces, aquí está, dice papila. La papila dentaria tiene odontoblastos. Bueno, al principio son células mesenquimatosas, pero se vuelven en odontoblastos. Aquí está la unión del epitelio interno y el externo, es la vaina radicular de Herwig. Este es el saco dentario que está rodeando todo. Aquí comienza esto. Los nombres van a ir variando dependiendo en qué momento me los pongan, pero yo debo de tratar de entender. Por ejemplo, si a mí me dicen predentina y dentina, significa que esa dentina primero fue predentina y ya mineralizó. Ya vamos avanzando en el tiempo. La mineralización comienza inicialmente con la dentina. Ponen la primera capa de dentina mineralizada, pero la predentina siempre va a existir como una dentina que no está completamente mineralizada, sino pone la parte orgánica, esa matriz orgánica, y entonces comienza a mineralizar y los odontoblastos se van poniendo hacia el centro, ¿verdad? Previamente a que pasen a ser odontoblastos, hay pre-odontoblastos, ¿ok? Entonces, cuando yo comienzo a ver eso, comienzo a entender y hay un momento en que esa vaina radicular de Herwig va creciendo hacia apical, pero la que ya ayudó a formar ese inicio de la raíz se va desarmando. Por eso aquí van a encontrar la palabra disgregación de la vaina. ¿Qué vaina? La vaina radicular de Herwig. ¿Qué tipo de células tiene la vaina radicular de Herwig? Células epiteliales. Y entonces, cuando comienza a desarmarse, porque la raíz va, si yo estoy pensando en una pieza inferior, va creciendo hacia apical, hacia abajo en este caso, porque es pieza inferior, lo contrario para una superior, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero que entiendan, por favor, es que la vaina radicular de Herwig es epitelial, viene del ectodermo, pero se va desarmando. Solo me va, es como que me pone una guía de cómo va a ser la raíz y de ahí se comienza a desarmar porque ya se mineralizó. Pero me va dejando unos restos en el transcurso. No se reabsorben completamente. Y esos son los restos epiteliales de Malacés. Epiteliales, vienen del ectodermo, por favor. A medida que va avanzando la historia, los odontoblastos siguen creciendo, ponen la capa de predentina y van mineralizando para formar una dentina, pero ya aquí ya tenemos tejido cementoide, que quiere decir que está comenzando, esos cementoblastos ya pusieron una base de matriz orgánica, todo lo ponen, si van siguiendo la pista de cómo se van formando los tejidos, los tres tejidos ponen primero una vaina orgánica, una matriz orgánica, como Spider-Man, les puse una red y en esa red comienzan a caer los minerales. La diferencia es que en el esmalte casi todo se mineraliza, en la dentina se mineraliza mucho menos porque necesitamos un tejido que aguante la masticación, las fuerzas de oclusión y el cemento que nos va dando la estructura para anclar con el ligamento periodontal hacia el hueso. Esa es la historia.
Pregunto, ¿algún comentario, alguna duda por el momento? ¿Se me está escuchando, jóvenes? ¿Alguien? Me escucha, doctor. Muchas gracias. Bueno, si no hay dudas, entonces tenemos la pregunta, aunque ya todos se los dije, pero vamos a ver fotos de fotos de fotos para que no les quede ninguna duda. La función del cemento entonces es recurrir a la dentina y ayudar a ser mecanismo de conexión, por eso hay un tejido conectivo ahí que conecta. ¿Conecta quién a quién? El diente al hueso. ¿A través de quién? Del ligamento periodontal. Acá lo ejemplifican el ligamento periodontal como estas linitas en azul. Sí, sí, se miran como azul. En un hueso, en un alveolo, no está fusionado. Se puede fusionar, pero no está fusionado. Y todo ese hueso está recubriendo o está recubierto por encía. Y la encía está recubriendo a nivel, normalmente, en la unión entre el esmalte y el cemento. Que ya vamos a ver los tipos de unión. A veces hasta más. Entonces, entender eso les va a permitir a ustedes después hacer algunas cirugías que mejoran la estética del paciente. Pero ahorita no me meto en eso porque no es mi campo. Entonces, el ligamento periodontal es básicamente hacer un puente de unión, de anclaje entre dos estructuras que es el diente con el hueso. ¿Ya? Estos puentes son colgantes, ¿verdad? Y tienen cierta movilidad. Ahí no sé si alguien se ha quedado en algún puente, por ejemplo, el puente Belice que se llena, ¿ah? Y se queda uno en medio y se hace así el puente. Dicen, ojalá que no se caiga, porque algún día se va a caer, ¿verdad? Pero esperemos de que nuestros ojos. Entonces, permite que las fibras del ligamento periodontal se inserten, es decir, colaboran con el sostén y cuando el diente, recuérdense que los dientes al principio se forman adentro del hueso, si vamos siguiendo la historia de la embriología, se van formando hasta que salen. Bueno, pues ayuda a la erupción dentaria, a la salida de los dientes a la cavidad oral. ¿Ya? Entonces, otras imágenes, pero ya no voy a entrar en tanto detalle, excepto que pregunten, pero la idea es que ustedes miran que aquí está el hueso, ligamento periodontal, el cemento que vamos a explicar dónde es celular y acelular, la dentina, predentina, odontoblastos, y aquí está la pulpa dentaria. ¿Ya? Ese es el orden. También hay algunas otras fibras largas que se llaman las fibras de Sharpe. Si se recuerdan de los chuchos Sharpei, que tienen la lengua morada, no son chuchos Doberman, ni Shih Tzu, ni Pekinés, no, son Sharpei. Sharpei, así le dicen los que hablan inglés, ¿verdad? Entonces, acá tenemos en un periodo anterior cómo se van formando. Entonces, ustedes miran odontoblastos, células mesenquimatosas de la pulpa dentaria o células mesenquimatosas del saco dentario. Acá ustedes están en una etapa temprana de formación porque están oyendo células mesenquimatosas, ¿ya? Y están oyendo saco, quiere decir que todavía está en formación. Pues vamos a tratar de posicionarnos. Y entonces lo que va haciendo, si se recuerdan, o vamos a ver a alguien que me diga cuál es la unidad estructural del esmalte. O pregunto yo. Los cristales de hidroxiapatita. No, unidad estructural me refiero, no macroscópicamente, pero sí, no tan pequeño, ahí me estás hablando de molecular, ya un poquito ya formado. ¿Qué forman los cristales? ¿Quién se anima? ¿Prismas, doctor? Prismas. Los prismas del Mante, muchas gracias, así es, prismas del Mante. ¿Y cuál es la unidad estructural de la dentina?
Esas son preguntas clásicas del examen. Clásicas. Se las Líos. voy a preguntar. Les estoy diciendo respuestas del examen. Tubulíos. Los tubos. Fíjense que el hecho de que se tarden tanto en responder significa que todavía tienen dudas. Los tubulíos dentinarios. Pregunta, ¿cuál sería el del cemento? A ver, ¿a quién se le ocurre? Vamos a ver, Cristian Siliesar. ¿Estás ahí? Aquí estoy, doctor. ¿Alguna opinión? Ahí, pues, como usted mencionó, las fibras de Sharpei, ¿no? Eso es lo que acabas de ver en pantalla, lo cual está incorrecto. No, las fibras de Sharpei son básicamente del ligamento periodontal. Oigan la pregunta. ¿Cuál es la unidad estructural del cemento? ¿Cementoblastos? No, esas son las células. Deja de leer los mensajes equivocados que ponen tus compañeras ahí. Del cemento. Por ejemplo, me contestaron células. ¿Cuál era la unidad estructural del esmalte? El prisma de esmalte, no las células. ¿Cuál es la unidad estructural de la dentina? El tubulío dentinario, no las células. Entonces no me pueden contestar que del cemento son las células. Estructural quiere decir que ya hay una estructura que fue formada por las células especializadas del cemento, que son los cementoblastos. ¿Alguien más, antes de que yo lo diga? ¿Alguien se anima? Doctor, no son las fibras colágenas. No, fibras colágenas son ligamento periodontal. La vaina de Hedwig. Miren pues, ya que nadie me dijo a la 1, a las 2 y a las 3, está enfrente de sus ojos, las laminillas. ¿Ya? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Así fue esta pregunta que les acabo de hacer. A veces les hago algunas preguntas que les estoy dando la respuesta en sus narices y no la ven. ¿Ya? Entonces es muy importante que lean, que piensen, que analicen. Es decir, yo puedo seguir con la clase, pero me he tardado un montón en explicaciones. Entonces, para que no tengan duda de cuáles son lo que estamos hablando. Entonces, lo que va haciendo es, todos crecen por aposición, ¿ya? Van poniendo y mineralizan. Ponen estructura, una matriz orgánica, todas. Y pasan de por ejemplo, a meloblastos secretores, a meloblastos de maduración o de meloblastos finales que terminan de mineralizar completamente. En el caso de la dentina, los odontoblastos secretores de maduración, pero estos viven de por vida, en el esmalte desaparecen. Lo mismo es en el cemento. Cementoblastos o odontoblastos de secreción y de maduración. ¿Okay? Y a veces desaparecen, ahorita vamos a ver las características del cemento que desaparecen y no desaparecen porque tienen sequera. El cemento, al igual que el esmalte, no tiene vasos sanguíneos, no tiene nervios, no tiene sensación. Quien siente es básicamente la pulpa dentaria. Y normalmente no presenta reabsorción ni remodelación. ¿Ya? Ahora, sí hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta con esto que les estoy diciendo. Normalmente no se reabsorben ni se remodelan. Pero miremos qué pasa con la dentición temporal. En la dentición temporal, todos sabemos, no sé, tal vez algunos tienen guardados sus dientes. La mayoría de sus dientes, cuando tienen en sus manos, ya no tienen raíz. Voy a utilizar el ejemplo de este pedacito de corona
o este otro, o este parcialmente, que todavía falta que salga, ¿verdad? Aquí ya solo está, si miran, esta es de una mi pacientita. Entonces, ustedes están viendo de que ya no tiene raíz. ¿Alguien me puede decir a dónde se fue esa raíz? Reabsorbida. ¿Se reabsorbió? Reabsorbida, dijiste. Es que casi no te escucho. Sí, eso, que la pieza permanente absorbió los nutrientes de la pieza preliminar. Ok, es correcto, ¿ya? El mismo cuerpo la borra. Es como que ustedes pinten un dientecito con una raíz y agarran un borrador y se va borrando. ¿Ok? Así es. Les voy a poner el ejemplo de una pieza. Es pregunta de examen. Fíjense que les estoy haciendo les estoy compartiendo preguntas porque es importante que ustedes visualicen que esto sí lo debo de entender bien. Este diente muy posiblemente está haciendo su aparición en la cavidad oral. Cuando sale a la cavidad oral, no ha terminado de formar sus raíces, ¿ya? Este es un proceso que si yo no sé esto, yo le voy a dar malas indicaciones a mi paciente. Entonces, la edad de esta niña que tiene, vamos a ver, creo que tiene 11 años, no está aquí, no está en la información. Si no estoy mal, tiene, vamos a ver, sí, como 11 años. Entonces, todavía no está presente, de lo que recuerdo en su cavidad oral, estas segundas molares permanentes. Vamos a ver cómo está. Incluso la primera molar, a ella le salió la primera molar a los 6 años. Ustedes pueden ver, no se mira bien definida la raíz. Tarda años en terminar la formación dentaria. Si no ha terminado, vamos a suponer que esta ya la tuviera en la cavidad oral y le da una lesión de caries y no va a dar tiempo de dar hoy caries de esmalte, pero imagínense que toda pieza que acaba de salir a la cavidad oral es bien susceptible a la caries. Por eso la prevención es importante. ¿Qué pasa si le entra caries y no estaba terminada de formar la raíz? Nos lleva a la trampa. Entonces tenemos que ayudar con ciertos medicamentos a hacer apicogénesis, formación de la raíz. Entonces le echamos la mano al diente para que termine de formar. Si no lo hacemos, es diente perdido. ¿Ya? No le podemos hacer endodoncia tampoco, tratamiento de canales. Entonces, solo para que lo sepan, por favor. Entonces, en estas imágenes que no son radiográficas y en estas me disculpo de que, pero no les podemos dar de todo en todo momento, pero la idea es de que ustedes cuando miren radiografías noten quién tiene formado, quién no, sobre todo en dentición mixta, que es, aquí tenemos una dentición de una niña de 11 años. Entonces, si yo voy entendiendo que cuando ya salió la cavidad oral, no ha terminado de formar sus raíces, que las piezas primarias se va reabsorbiendo la raíz y el germen que viene aquí, fíjense que aquí ya lo pueden ver como que dice esto es real, ¿verdad? Aquí esto ya está, este esmalte ya está terminado de formar, ya tiene su forma y todo, pero ¿tiene raíz? No. Entonces en el examen nosotros le ponemos a ustedes en qué momento inicia la formación de la raíz. Y entonces ustedes pueden decir después de que se formó la corona del diente. Ahí es donde comienza la unión de todavía lo que queda del epitelio interno y el externo que les estaba explicando, la vaina radicular de Herbig, se une y comienza a formar. Y a medida que va formando hacia abajo, se van viendo los deditos, se va formando hacia abajo, se va disgregando esa vaina radicular de Herbig y se quedan algunos restos epiteliales, que después ustedes los conocen como restos epiteliales de Malassez. Pero se va formando, se va formando, se va formando. Obviamente en piezas multiradiculares, por ejemplo, en la superior ustedes tienen así una raíz. La palatal es la más larga, ¿verdad? Y está la mesiobucal y la mesiodistal. Y mesiolingual. Entonces, ustedes comienzan a ver que hay, para formar eso necesito diferentes vainas radiculares de genes. Entonces, solo para posicionarlos a ustedes, para hacer una diferencia entre piezas primarias permanentes, para que entiendan que es totalmente normal la reabsorción de las piezas primarias
pero totalmente patológico si yo estoy hablando de piezas permanentes. A las piezas permanentes no se les debe desaparecer la raíz. Aquí lo tenemos. Si yo tengo reabsorción de la raíz en piezas primarias, totalmente saludable, normal. Es más, si en una pieza primaria no se reabsorbe, es patológico. ¿Ya? Al revés, en las piezas permanentes, yo no debo de esperar reabsorción radicular. Y hay de dos tipos. No voy a entrar mucho en detalle, no me pregunten porque no es una clase de esto, pero les voy ilustrando lo que pasa con la formación del cemento. Acá hay una reabsorción interna, ¿ya? Es menos frecuente. Acá pueden ver en febrero, en mayo, miren la cantidad en 3 meses lo que se va perdiendo. Entonces le hicieron una endodoncia donde le rellenaron de material, no explico qué materiales, para detener la reabsorción. Acá esto es producido por aquellos ortodoncistas que solo saben jalar dientes o tal vez no son ortodoncistas, sino que son dentistas normales como yo. Y entonces nos ponemos a jalar, no sabemos fuerzas, no sabemos nada. Y la consecuencia es que le decimos, mire, en 6 meses le voy a colocar sus dientes. Es una jalada tal que las estructuras dentarias no aguantan y se comienzan a borrar las raíces. ¿Ok? Eso se llama reabsorción externa. No necesariamente pasa solo por eso, pero es muy frecuente cuando una ortodoncia no se realizó bien. Pudiera salir en una bien hecha también, pero puede suceder esto. Lo que yo quiero que entiendan es en condiciones normales, ese es el punto importante acá, en condiciones normales no debe de haber reabsorción radicular en piezas permanentes, pero en piezas primarias es totalmente normal. Se las voy a poner en el examen. ¿Ok? A ver si entendieron. ¿Alguna duda? ¿Entendieron lo que se les va a preguntar? A veces, con los cambios que van sucediendo en edad, yo tengo examen de cardiología y comienzo a morder, a morder, a morder, a morder. A veces en algunos se va a estimular, gracias a los cementoblastos, comienza a haber una respuesta y entonces hay una hipercementosis. ¿Quién lo van a aprender? ¿Por qué se los estoy dando? Solo para ilustrar. Pero hay más construcción de raíz de cemento, ¿ya? Eso es gracias al cemento. Y ojalá no les toque sacar esas muelas porque necesitan la ayuda de un cirujano. Se engordan, es decir, es como que les dieron azúcar a las panzas, ¿verdad? Se engordan las raíces. Miren esta como quedó de gorda, ¿ya? Esa es una cantidad de tejido cementoide enorme. Puede suceder. Por eso la importancia cuando les den radiología, traten de entender. Y en tercer año, la doctora Ileana Hurtado les explica con detalle todo esto. No es motivo para que yo les explique aquí nada de esto, sino que es solo para que sepan que les estoy dando un pasón de lo normal y miren lo que también puede pasar, ¿ok? Pero si ustedes entienden la base, les va bien. Entonces, la superficie interna del cemento está unida, pero bien, como un zipper bien agarrado a una línea histológica bien definida que está cerrada. Entonces, es como que tuviera un anclaje del cemento con la dentina. Pero el cemento se une a las fibras de colágena del ligamento periodontal, que a su vez se une al cemento. Si escuchan bien, la clase es repetitiva para dejarles un mensaje de cuál es la función de ese cemento. Acá tenemos la capa granular de Toms, que es de la dentina, que se dan vuelta los tubulillos. Tenemos el cemento que va como en placas, en laminías, que es la unidad estructural del cemento. Tenemos algunos, cuando se quedan atrapados en lagunas, se quedan atrapados ahí los cementoblastos y entonces se les conoce como cementocitos. Acá tenemos células del ligamento periodontal que esas fibras se introducen al cemento, ¿ya? Restos epiteliales de Malacés. Si yo les pregunto de dónde vienen los restos epiteliales de Malacés,
pues vienen del epitelio interno y el externo, de la degradación de la vaina radicular de Herwig cuando iba creciendo hacia abajo y se van quedando esos restos. Y esas fibras se van a meter al hueso, ¿ya? Recuérdense, es un anclaje. Y acá tenemos odontoblastos. En una imagen con microscopio de luz no se mira casi nada, ¿verdad? Pero miren toda la dentina mineralizada que está acá. Aquí hay tubulillos dentinarios. Aquí está la unión cemento dentinaria o dentino-cementaria, como le quieran llamar. Acá tenemos algunos cementocitos, cementoblastos, algunas lagunas que pueden quedar. Lagunas significa que son espacios con mayor material orgánico rodeado de material mineralizado. Y aquí estaría la parte externa del cemento donde se van a meter las fibras de colágena del periodonto. ¿De qué está hecho el cemento? Es el que tiene el tejido menos mineralizado de los tres. Muy importante, por favor, los números no me sirven de nada, son referencias, ¿ya? Solo sepamos que su composición mineral inorgánica es menor, tiene una composición orgánica mayor, pero es el que tiene más contenido, no solo es agua, por supuesto, así se le llama, pero de contenido de hidrógeno con suero, con un montón de sustancias que son más líquidas, a eso se refiere. Aquí debería decir líquido, porque realmente no es H2O todo, ¿verdad? Pero solo para que miren que si ustedes comparan los números, la imagen de lo que deben de comparar es lo que debe quedar en sus mentes, no los números. No los números, por favor, porque esos varían de libro a libro, de autor en autor, que no es lo importante. Crece por oposición toda la vida y ayuda cuando haya desgastes a que se ponga más cemento, sobre todo a nivel apical. Por ejemplo, si yo estoy mordiendo los dientes porque ya me viene ese examen de cariología y me hablaron muy mal, doctor Popol, entonces yo comienzo a estar estresado, ¿verdad? Y entonces comienzo a desgastar mis dientes. Pues la altura de eso es compensada por la formación en el ápice y sale un poquito a la cavidad oral. No es así de fácil como se oye, pero solo les estoy hablando que existe ese mecanismo, porque el esmalte que ustedes cortaron es para siempre. En cambio, el cemento todavía puede poner algo de cemento. Y tiene dos tipos de fibras que se van a incrustar en el cemento. Las que están metidas adentro del cemento y las que salen afuera del cemento hacia el ligamento periodontal. Las más pequeñas fibras están cercanas a los ameloblastos y tienen una localización hacia apical, las más pequeñitas. Por eso se les llama fibras intrínsecas. Aquí hay menos, hay un cemento más, podríamos decir, celular. Ahorita lo vamos a ver también. Pues aquí ven una imagen de exactamente lo mismo. ¿Dónde están los cementoblastos? ¿Dónde están las fibras de Sharpey? ¿Dónde se insertan las fibras del periodonto, es decir, el ligamento periodontal? Entonces aquí vamos viendo diferentes posiciones. Las fibras extrínsecas incluso es material orgánico, pero se mineraliza más. Y si están más mineralizadas, quiere decir que son más fuertes. Entonces, las fibras más fuertes son las extrínsecas, las que se mineralizan y por lo tanto están a nivel más cervical. Esa es la posición. Dependiendo la rapidez de la cementogénesis, la formación del cemento, el cemento puede o no puede contener células atrapadas. Y a las células atrapadas, que normalmente las células del cemento se les llama cementoblastos, a las células atrapadas se les conoce como cementocitos, ¿ya? Y tenemos las diferencias. El cemento va perdiendo, por ejemplo, algunas capacidades más hacia cervical, porque el cemento se mineraliza más y se meten fibras extrínsecas ahí que también se pueden mineralizar.
Ese cemento más cervical es acelular, no tiene células normalmente. Y es el que se conoce como el primerito que se formó, por eso se le dice primario. Es un cemento más acelular, no tiene cementocitos y cubre la mayor parte de la raíz, pero más hacia cervical, desde la unión con el esmalte hacia abajo. Pero hacia la parte apical hay más células, hay más cementocitos. Y está en la región apical y en la unión de lo que sería las raíces, a eso se le llama furcas, ahí también hay mucha actividad celular del cemento. Entonces, esto no quiere decir que es, si quieren, una excepción de que no pueda haber células en un cemento más cervical o viceversa, que esté mineralizado aquí en apical y ya no haya muchas células. Pueden suceder. El cemento no es que a puro tubos, este es acelular y este es celular. Se pueden entremezclar, ¿verdad? Entonces, recordarles que los cementos son las células atrapadas que se quedan en las lagunas. Ustedes van a ver alguna imagen por ahí histológica que diga laguna, que se queda dentro ya del cemento mineralizado. Esa es la idea del cementocito. Algunas imágenes, este es en el canal radicular. Aquí tenemos dentina radicular. Es un poquito difícil de entender esta imagen, ¿verdad? Acá tenemos una laguna y si está metido ese cemento, pongámosle cementoblasto, adentro de una parte mineralizada se le conoce como cementocito. Este es de vaca, así que no es tan igual a nuestro cemento, pero es una buena forma de explicarlo. Aquí tenemos el cementocito. Entonces, si ustedes ven, está rodeado de algunos cementoblastos, pero a este se le conoce como cementocito. Esta es una imagen un poquito que se pierde uno más. Hay que buscar lugares de anclaje de dónde están las cosas, ¿verdad? Parámetros para poder decir en dónde están. Aquí se está desarrollando un cementocito que no es igual a este ya está más duro, este se está formando, pero van quedando atrapados, por decirlos así. Pero eso no quiere decir que no tengan una función. Quedan funcionando, no se convierte en un cemento totalmente acelular, sino que deja algunos espacios para reparación. Esa es característica del cemento. ¿Ya? Aquí hay una laguna, era lo que yo les decía, vamos a ver la cuna, le dicen en inglés, lanzan como sus prolongaciones que no están bien definidas, pero algunos le llaman canalículos. Y entonces tenemos lagunas a ese nivel. Acá está una imagen más macroscópica. Todo esto es dentina. Miren los tubulíos cómo pueden ser de largos, pero aquí está la unión del cemento con la dentina. Y estos son cementocitos. Aquí está el ligamento periodontal. Aquí entran las fibras. A veces en el corte se pierden o se degradan porque es material orgánico. No nos salen en algunas imágenes muy bien. Con técnicas de microscopía, pues ahora salen mucho mejor. Lo mismo, aquí está la dentina, su capa granular de Toms, está el cemento y aquí estaría el ligamento periodontal que se va metiendo. Estos puntitos negros son las lagunas que estábamos hablando, pero aquí no se miran tan bien porque la imagen ya está más macroscópica, ¿verdad? Depende el nivel que estemos hablando. Entonces, resumiéndoles, hay dos tipos de cemento. El cemento acelular primario, que tiene fibras extrínsecas más mineralizadas, y el celular o secundario, porque se va formando después. Recuérdense que a más cervical, ahí es donde comienza la formación de la raíz, comienza a haber mayor mineralización porque lleva más tiempo mineralizándose. Para que se recuerden dónde comienza la formación de la raíz, pues a nivel cervical. Y después sigue creciendo y entonces comienzan a mineralizar y las fibras que se metieron ahí también se mineralizan. Por eso hay más fibras extrínsecas y más mineralizadas. En cambio aquí hay celular secundario, se quedan más células ahí y ayudan a compensar el desgaste fisiológico de cada pieza dentaria y por eso es que la hipercementosis, la cantidad de esas raíces gordas que les estaba explicando se quedan más hacia apical.
No es exclusivo, pero sí. Es un resumen de lo que estamos viendo acá. Sin cemento, el acelular, sin cementocitos, tiene la mayor cantidad en la formación de la raíz, pero siempre va más hacia cervical, más mineralizado, más fibras que incluso pueden estar mineralizadas, más fibras de Sharpei. Al revés, el tipo de cemento que sí tiene células con cementocitos también o cementoblastos en algunos, va a estar más apical y más en las furcas. Si ustedes se aprenden en dónde están los tipos de cemento, pueden fácilmente contestar las preguntas del examen. Las células que se quedan en los espacios se comunican entre sí a través de ciertos conductivos y tienen a veces comunicación unas células con otras. Es su mecanismo de comunicación. Algunas otras imágenes histológicas, solo para que la tengan como referencia y si quieren ir a ver la clase, pues les queda ahí. La pueden detener y por eso lo paso rápido, pero dije, les voy a poner varias imágenes histológicas para que vayan viendo en dónde están ya posicionados ambos tipos de cemento, el acelular y el celular, para que nuevamente vean. Y ustedes se pueden meter a Google e ir a ver las diferentes posiciones para aquellos que no hayan comprendido bien, porque aquí es más de que se nos pierden en los lugares. Miren esa pequeñísima cantidad de cemento que hay, si yo lo comparo con los otros tejidos, con la dentina del manto o dentina primaria, la dentina circumpulpar, tubulitos, prismas de esmalte. ¿Y cómo se puede unir? Fíjense que donde termina el esmalte, comienza el cemento, pero no siempre está totalmente unido. A veces, por ejemplo, el esmalte, que aquí el esmalte lo identifico como el color amarillo, a veces se une perfectamente con el cemento que está en verde. Y se me corrió esto, perdón. A veces, y no es una gran cantidad, es tal vez la excepción, el esmalte protege parte de ese cemento. Entonces tenemos menos posibilidad de tener esos cuellos expuestos. En otras oportunidades, que es la mayoría de los casos, el cemento está sobre esa unión ahí con el esmalte, es decir, está sobre el esmalte y es la mayor cantidad de veces que va a suceder. Es lo que más sucede. Entonces, cuando ustedes se comienzan a cepillar, es muy fácil cepillar y hacer desaparecer el cemento, pero el esmalte normalmente no lo van a poder destruir con el cepillo. Es el cemento y la dentina la que se destruye. Pero en la unión, cuando desde el principio no se unió bien el esmalte con el cemento, en medio queda ese espacio que es dentina, que está aquí en rojo, ejemplificado en rojo. Ese es el que tiene más chance a veces de sufrir reabsorciones radiculares gracias al cepillado y es el que a veces sufre más sensibilidad. Es decir, aquello que come su helado, toma algo frío, caliente y le da el trancazo. Y hay algunos pacientes que son tan agresivas esas sensibilidades que solo con el aire ya están haciéndose para atrás, ¿verdad? Aquí está ejemplificado lo que acabamos de explicar diagramáticamente, algunas fotos de algunos tipos de unión de cemento o esmalte. Aquí, por favor, solo para que sepan que la teoría no es tan perfecta en la realidad, ¿ok? Pueden haber variantes. Entonces, es muy importante que lo sepan para poderle explicar a sus pacientes, mire, lo que pasa es que es posible que usted tenga una unión en la que no se estaba uniendo el esmalte con el cemento, entonces aparece la dentina, entonces tiene más chance de sensibilidad. Es decir, esto sirve para explicarle a sus pacientes. Entonces aquí tenemos otra imagen de diferencias de esmalte cemento y cómo puede aparecer. Miren esta, dónde está el esmalte y hasta dónde está el cemento. Este cuate va
a padecer de mucha sensibilidad porque inmediatamente expone la dentina. Sin embargo, si ustedes detectan eso, ustedes pueden poner aplicaciones de flúor o a veces hay algunas pastas desensibilizantes, hay diferentes combinaciones químicas que ayudan a cerrar estos tubulíos y entonces pueden ustedes disminuir esa sensibilidad. ¿Okay? ¿Preguntas, jóvenes? Algo que tengan dudas porque este es un corte desde arriba, corte que lo hacen de esta manera. Imagínense, aquí está la raíz, por eso lo ven de esta manera. Y aquí está una imagen a nivel apical. ¿Ya? Aquí el cemento, miren, está bien. Eso puede ser que tenga hipercementosis. Puede suceder. ¿Alguna duda de lo que hablamos? Creo que aquí sí, porque la otra nos llevamos bastante del tiempo de la clase explicando cemento. Pero la mayoría fueron imágenes para que ustedes tengan la oportunidad de ver diferentes cortes, diferentes Yo sí tengo imágenes. una pregunta. ¿Alguien tiene duda? Yo, doctor, Dime. mire, yo tengo una duda. Eh, Cuando se da la reabsorción en las piezas deciduas, en donde la raíz se va reabsorbiendo, el diente que viene atrás utiliza ese material o simplemente se va eliminando. Es posible que sea reutilizado como un tipo de reciclaje de las piezas, ¿verdad? Entonces, recordemos que en la formación, no sé si lo dejé yo bien claro, pero de todos modos, cuando miremos remineralización, miremos fluoruros, les vamos a explicar que los minerales vienen principalmente del riego sanguíneo. Entonces, la pregunta sería, muy buena pregunta, ¿verdad? ¿A dónde se van esos minerales que se están perdiendo? Pues definitivamente no se van a la cavidad oral, definitivamente, sino que ayudan a volver a pasar al riego sanguíneo y se reutilizan en determinada manera. No te puedo decir cuánto porque no es algo que aparezca muchísimo en la literatura. De repente buscándolo hay artículos, pero voy a utilizar el conocimiento que puede ser limitado, el que yo tenga. ¿A dónde se va? Pues yo sí creo, como lo dices tú, que se vuelven a reabsorber y a reutilizar para hacer nuevos ladrillos de construcción. Es muy probable por los mecanismos fisiológicos que de otros lados que tiene el cuerpo humano. Pero yo creo que es lo que sucede. Gracias, doctor. ¿Algún comentario? Sí, doctor, disculpe, a mí me quedó duda de cómo es que se hace una apicogénesis, o sea, qué es lo que hace que se cierren los ápices de la pieza. Bueno, pues, mira, o ya sea por trauma, pero la mayoría de veces es por caries dental, yo se los voy a explicar en la siguiente clase que es caries de esmalte. Toda pieza que sale a la cavidad oral no va completamente mineralizada, por eso no se crean que el esmalte está al 98, 99%, no es cierto, ¿ya? El trabajo de ustedes es que una vez que sale la cavidad oral un diente, hay que mineralizarlo, hay que echarle la mano y ahí es donde es más importante la función de los fluoruros, que tienen sus limitaciones, pero yo se los explico. Entonces, si le va a dar caries, esa caries va a ser rápida, sobre todo que si se está dando caries es porque está uniendo la multifactorialidad, pero como encuentra un tejido poco mineralizado, las lesiones de caries avanzan rápidamente y de repente agarran y tocan a lo que sería la pulpa. Una vez tocan la pulpa, y voy a ponerles este ejemplo, miren estas raíces, ¿verdad? Es más fácil explicarlo acá con las raíces no terminadas. Recuérdense, cuando termina la mineralización la corona del esmalte, comienza la formación de la raíz.
Y entonces, más o menos a la mitad de haber formado esa corona, comienza el proceso de erupción dentaria y entonces la raíz no ha terminado de formar. Sale a la cavidad oral y sigue sin terminar de formar su raíz. Va. Entonces, siguiendo la pista, le da caries dental, llega la pulpa y entonces si ustedes hacen solo una endodoncia, un tratamiento de canales, aunque yo sé que ahorita la mayoría no sabe, pero tiene que haber un tope aquí. Aquí no existe ese tope, ¿verdad? No se terminó de formar el ápice. Entonces, que está abierto. Entonces, ese es un canal directo para que las bacterias formen una infección a este nivel. Viene el dentista y está hecho. Miren la importancia para que, y la utilidad que tiene estas clases de ciencia básica. ¿De qué está hecho el tejido mineralizado del diente? Calcio y fosfato. Entonces, vengo yo y quito la mayor cantidad de bacterias posibles, es decir, yo desinfecto la cavidad oral con diferentes productos. Eso es del ramo de la endodoncia. Aquí debería estar el doctor Sosa, pero fue mi culpa que no estuviera, ¿va? Entonces viene el endodoncista o los dentistas pueden hacer esto, los normales como yo, ¿ah? Yo creo que no soy muy normal, pues, pero... Entonces viene y uno comienza a meter, por ejemplo, hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio tiene un pH muy alcalino. Entonces, la función normalmente de las bacterias, su pH, cuando hacen una infección, esa infección es muy ácida. Entonces, al meter el hidróxido de calcio, hay diferentes composiciones, por favor. Entonces, les estoy dando la base. Entonces, cuando ustedes colocan ese material, la alcalinidad destruye esa acidez. Es como una curva de Stefan, ¿verdad? Y entonces se vuelve más alcalino. Esos mismos minerales del hidróxido de calcio comienzan a ayudarnos a terminar de formar esta raíz. Y a eso se le llama apicogénesis, que es es de apical, la formación génesis de esa raíz. Y de esa manera, muchas veces tenemos éxito, no todas las veces hay éxito, pero si lo hacemos bien con las formulaciones adecuadas, ayudamos a que mineralice y se termine de formar. Y eso va a depender cuánto tiempo pasó esa lesión de caries, porque puede ser que nos hayan destruido las células formadoras de la raíz, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que actuar rápido, correctamente, con los materiales adecuados. Y sí, sí se puede llegar a formar la raíz. Y después de eso, ya cuando esté bien formado, ya hacemos el tratamiento de canales normal. ¿Ok? Esa es la forma en que puede haber éxito. Espero que más o menos lo haya respondido. Doctor, yo tenía una pregunta. Gracias, Usted doctor. mencionaba sobre las células que formaban el esmalte, que eran los ameloblastos, pero entonces, ¿cuáles eran las células que forman el esmalte maduro? ¿No existen? Ah, no existen. Una vez está maduro, no existen las células, por eso hay que cuidar el esmalte. Eso Gracias. explico, ¿ok? No existen. Es el único tejido que es diferente, ¿ok? Doctora Ligia Castañaza. Gracias, doctor. Buenos días a todos, ya casi buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo estaba pidiendo aquí la palabra porque no sé si puede el doctor Popol darme unos minutitos para dar información. Gracias, doctor. Lo primero es comentarles que está programado el primer examen parcial de diagnóstico 1 para el viernes 19 de este mes de forma presencial, que se va a realizar en las instalaciones del CUM de Misco. Seguramente la doctora Ninet les estará dando la información. Yo también la voy a colocar en Moodle. El examen está programado para llevarse a cabo de 7:30 a 9 de la mañana. Todavía tenemos que recabar un poquito más de información acerca de la distribución, los salones, etcétera, pero para que ustedes sepan que ese examen ya está programado. Lo segundo es que después de este primer examen parcial vendrá el segundo examen parcial, que es del tema 1 de cariología del doctor Popol. Fíjense que con él estuvimos hablando porque dentro de la programación del curso está asignado para el tema 3, 7 puntos. Ustedes ya han hecho algunas tareas, como la que les dejó la doctora Fernanda, y yo les voy a dejar, hoy mismo les voy a dejar una tarea
para que vayamos completando esos 7 puntos y que les va a servir a la vez la tarea como para estudiar el tema de embriología, porque ese se les va a evaluar posteriormente. Todavía no tenemos la fecha, puede ser que sea incluso a finales de mayo, pero les puede servir para que ustedes empiecen a estudiar. Entonces, no sé si puedo compartir mi pantalla, doctor Popol. Sí, ahorita dejo. Michelle Vargas tiene un accionamiento en lo que te ¿Ok? doy a ti. A ver. ¿Sí? Michelle. Buenos días, doctores. Disculpen, ¿me escuchan? ¿Sí? Yo solo tengo una pregunta. Es que el día que tenemos asignado el parcial con la doctora Ninette, 2 horas después tenemos programada clase de diagnóstico y luego otro curso. Entonces, hay unas clases que ya nos programaron virtual día martes y día jueves, pero a mí se me hace, yo sé que no es responsabilidad de ustedes, pero tengo la duda de si ustedes les indicaron si va a ser virtual su clase o presencial, porque solo vamos a tener 2 horas en teoría para regresar a la casa y recibir la clase con ustedes. Y algunos nos manejamos en transporte público y es como algo ilógico que hayan enviado esos horarios. No sé si les han informado algo, disculpe. Gracias. Sí, yo te puedo dar respuesta a eso. Fíjate que en los horarios aparecen las actividades que van a ser presenciales, están en color creo que celeste. Actividades presenciales me refiero a clases, porque en amarillo están los exámenes. Entonces, si no está en celeste, es porque se asume que esa clase, que incluso es clase con el doctor Popol, es una sesión virtual. Lo de las 2 horas, la verdad es que sí tenés razón, porque entiendo que no todas las personas, cada uno vendrá de diferente lugar, ¿verdad? Tú especial, ¿dónde vives más o menos, Michelle? Más o menos por Palencia. Sí, tenés razón, esa es una cuestión, ¿verdad? De considerar si de repente puedes recibir la clase en algún otro lugar más cercano, porque, mira, estos horarios los modificaron 3 veces. No creo que ya los vuelvan a modificar, está difícil, pero podríamos comentar en alguna próxima reunión esa inquietud que tú nos manifestaste, ¿oíste? Sí, gracias, doctora. Yo lo único que decía era porque también vienen compañeros de departamentos, entonces que ese mismo día nos dieran los cursos de manera presencial en el CUM. Supongo que si ya hay salones no va a haber problema en que podamos usarlos unas horas más para evitarnos eso de tal vez recibir la clase en el bus o algo, Pero es que porque sí, tienes razón, solo te voy a decir otra cosa. Lo que pasa es que ese día están planificados otros exámenes y los salones solo son 5 y los prestan creo que de las 7:30 a la 1 de la tarde. Doctor Popol. Peligroso. Y solamente comentarles de que si para poder ayudarles, yo entiendo y yo mismo lo he dicho, que es difícil en un mismo día hacer 2 cosas, presencial y virtual, ¿verdad? Pero lo que yo les puedo decir es que si ustedes tienen alguna dificultad, podemos modificar la hora, siempre y cuando me digan, por favor, para poderles ayudar y de repente ampliar ese pedido para que puedan llegar. O la recomendación que a veces nos toca es de escuchar la clase en el transporte, ¿verdad? Mientras vamos llegando y conectarnos. La ventaja de la virtualidad es que sí nos puede dar ese chance. De todos modos, recuérdense de que queda grabado y lo que se hayan perdido, pues lo pueden volver a escuchar. Eso es parte de lo que se puede hacer, ¿verdad? Estamos tratando de buscarle soluciones, pero si ustedes me dicen, mire, doctor, voy a dar la clase, qué sé yo, después de la otra para que se nos amplíe el periodo, con mucho gusto podemos modificar algo, pero de común acuerdo, por favor. Así que ahí me cuento. Gracias, doctor. Y yo, porque ya estamos a tiempo de que termine, solo les quiero decir que yo coloqué la información en Moodle sobre la tarea, que es sencilla, es un mapa mental que les estoy solicitando que hagan y ahorita les comparto para que vean rápidamente en la pantalla que está la indicación. ¿Me confirman si pueden ver ahorita la página de Moodle? Sí. Ok, aquí se mira, dice mapa mental sobre embriología dentaria, uno ingresa, ustedes ahí lo que tienen que colocar es un documento de Word donde me coloquen el enlace de la tarea. ¿Y cómo van a realizar la tarea? En la parte de abajo, después de donde dice, no, me salí de rol de estudiante. En la parte inferior van a encontrar ustedes que aparece incluso, yo misma hice un mapa mental ahorita, digamos, solo para poner las indicaciones, ahorita se las enseño. Para que ustedes vean que lo pueden hacer con una herramienta digital o podrían utilizar también, mejor me meto aquí, también podrían hacerlo de forma manual. Aquí están las explicaciones para que ustedes vean, se los presento en grande, lo que tiene que tener
prácticamente ustedes tienen que hablarme acerca del ectodermo y ectomesénquima y las estructuras que desarrolla, y también las etapas del desarrollo dentinario. Imágenes en cada una de las etapas, obviamente, porque estamos hablando de que es un mapa mental, ¿verdad? Que tenga colores, ustedes pueden diseñar, ya sea en una de las aplicaciones que coloqué acá, o pueden hacer incluso en una hoja en blanco, marcadores. Necesito que describan la formación de los tejidos dentarios, que el doctor Popol también está mencionando ahorita en esta clase. Obviamente tienen que mencionar células y componentes orgánicos como inorgánicos. Aquí están las aplicaciones que pueden utilizar, cualquier otra herramienta que a ustedes les guste. Hay muchas, como por ejemplo esta de Canva, que tiene una gran cantidad de plantillas. Y la tarea debe presentarse solo como un enlace. Para esta tarea les voy a dejar prácticamente casi 3 semanas para que le entreguen, para que no les afecte con lo del examen parcial de diagnóstico 1. Y lo tienen que entregar el viernes, voy a tener esto, el viernes 26 de mayo. O sea, es decir, de este viernes en 15 días. Entonces, disculpen que les haya robado este tiempito, pero quería de una vez darles esta información. Sí. Sí, es individual. Aquí les enseño, si me dan un minuto, unos 30 segundos más, solo les voy a enseñar rápidamente las plantillas que tiene Canvas que ustedes pueden utilizar. No, esa está aquí. Si se dan cuenta, pueden utilizar este, me encanta porque tiene un montón de cosas que se le pueden ir agregando. La mayoría de plantillas son gratis, no tienen que pagar. Y pueden agregarle imágenes, pueden agregarle colores. Yo, por ejemplo, usé esta de aquí, solo para hacer las indicaciones de la tarea, pero aquí hay una gran cantidad y les puede servir. Esto les va a ayudar también para estudiar para ese examen parcial. Entonces, gracias y disculpen que haya asaltado el micrófono. Gracias, doctora. Solo respondiendo, hay una pregunta de Natalia que dice, las preguntas del examen de patología son de selección múltiple. En primer lugar, no es patología, estamos en diagnóstico, ¿ok? Y no sé si tu pregunta se refiere a la que va a ser de la doctora Melgar. La respuesta sería, ni idea. Pregúntenle a ella. Ahora sí, van a ser puede ser de selección múltiple, no uso completación, falso, verdadero, y se los dije desde el principio en el banco de preguntas que más de alguno ya colaboró en hacer preguntas, pero pueden terminar en cuanto puedan, cuando tengan algún tiempecito, alguna pregunta. Pero lo mío es selección múltiple, prefiero hacerlo virtual para no dar la problemática que se explicó aquí, pero con respecto al siguiente examen, que es de la doctora Ninette Melgar, pregúntenle a ella, por favor. Muchas gracias. Si no hay nada más, por favor, ya nos pasamos del tiempo, quedamos hasta acá y les deseo un feliz almuerzo. Que tengan buen día. Gracias, doctores. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, doctores. Feliz tarde. Doctor, es una pregunta. Para